Vamos a orar antes de entrar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo pido, Padre Santo, que tú, Señor, nos añadas a nuestra fe, Señor. Que si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en otra cosa, Padre, que tú les dirijas nuestros ojos a Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe, Señor bendito. Yo pido que hoy salgamos, Señor, con una fe renovada, Padre, con una fe por alta, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús, una fe en ti, Señor, el creador de los cielos y la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso otra vez a Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decir a este monte: muévete, pásate de aquí para allá, y se pasaría. Pero yo quiero enfocarme en ese verso, porque muchas veces podemos pensar que si tenemos fe chiquita como un grano de mostaza. La pregunta, ¿eso es lo que está diciendo Jesús? ¿Eso es lo que quiere Jesús de nosotros? ¿Que tengamos una fe chiquita? Vamos a leer este verso. Vamos a empezar, es Mateo 17, versículo 14. Vamos a leer el contexto de lo que habla este verso. Porque dicen, un verso sin contexto es un pretexto. Hay que siempre leer el contexto de un verso. Eso siempre tiene que hacer así. Nunca te guíes solamente por el verso, guíate por lo que Dios está hablando completo en la historia. Amén. Amén. Vamos a leerlo. Dice Mateo 17, 14. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le respondió, y este es el versículo. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, por la poca fe, los discípulos tuvieron dificultad para echar este demonio fuera. Entonces, no se refiere que Jesús nos está diciendo que si tuviéramos poquita fe. Porque si fuera por poquita fe, estos discípulos hubieran podido echar este demonio fuera. Amén. Pero tenían poquita fe, y fue lo que hizo que les impidiera poder hacer lo que podían haber hecho. Ahora, por la poca fe, también Pedro se empezó a ahogar. Amén. Ya había hecho lo imposible. Cuando le dijo a Jesús que si pudiera salir si era él que saliera de la barca, que lo hiciera caminar hacia él. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Empieza a dar esos pasos de fe. Pero Pedro se voltea y ve el viento. Y lo podemos ver en Mateo 14:30. Ahorita vamos a regresar a esta historia. Pero en Mateo 14:30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Entonces, cuando vio el viento, cuando vio lo que estaba pasando a su alrededor, fue cuando empezó a hundirse. A veces así nos pasa a nosotros, que vemos lo que nos está pasando, conocemos de un Dios poderoso, hemos visto la mano de Dios, hemos a veces hasta caminado sobre el agua espiritualmente. Pero después nos enfocamos en lo que nos está pasando. Nos enfocamos en las cosas a nuestro alrededor. Y nos pasa como a Pedro. Nos empezamos a hundir. Nos empezamos a paniquear. Y cuando el miedo es enemigo de la fe. Porque la fe te da confianza. La fe trae confianza a tu vida.
Lo que hace el miedo es te quita la confianza y te quita la fe. Entonces es lo que pasa a Pedro aquí. Algo hizo bien Pedro aquí. Algo hizo bien. Dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando te estás hundiendo, tienes que clamar al Señor. No puedes quedarte hundiendo. Porque hay gente que sigue hundiéndose, porque no quiere clamar al Señor. Pero Pedro tan siquiera hizo algo bien aquí. Clamó al Señor. Y podemos ver la misericordia de Jesús aquí en el versículo 31, donde dice, al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, cuando Jesús nos salva por su misericordia, pero siempre nos exhorta, porque dice la palabra que Él exhorta al que Él ama. Él nos llama la atención porque no quiere que nosotros vivamos con poca fe. No quiere que nosotros vivamos afanados al mundo. Entonces nos exhorta, ¿para qué? Para que nosotros trabajemos en lo que estamos fallando, para que así mismo como le pedimos la ayuda porque nos estamos hundiendo, le pidamos la ayuda en lo que nos hace falta. Amén. Entonces, otro ejemplo, por la poca fe también los discípulos tuvieron miedo cuando estaban en la barca. Se levantó una tormenta y Jesús estaba en la barca dormido. Él estaba tranquilo, él no estaba preocupado. Pero los discípulos empezaron a ver la tormenta y tuvieron miedo. Y esto está en Mateo 8, 25. Versículo 25. Dice, entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Y él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? A veces nosotros no nos perdemos de vista que tenemos al Maestro en nuestra barca. Se nos olvida que el que está con nosotros es nuestro protector, es nuestro sanador, es nuestro proveedor, es nuestro restaurador, es el que nos defiende. Y a veces se nos olvida esto y vemos la tempestad, nos sentimos débiles, nos sentimos afligidos, nos sentimos cargados, nos sentimos tantas cosas y tenemos miedo. Pero otra vez hicieron algo bien estos discípulos, corrieron a Jesús. No se te olvide en medio de tu prueba, porque puede llegar el momento que te sientas con miedo, puede llegar el momento que te falte la fe. No se te olvide correr al que te va a dar la fe. No se te olvide correr al que el que va a añadir a tu fe. Tienes que añadir a tu fe. Ellos vieron después cuando Jesús reprende el aire, reprende los mares, y ellos dijeron, en verdad es el Hijo de Dios. Tuvieron fe después, vieron el poder de Dios moverse. No se te olvide correr a aquel que va a añadirle a tu fe. Ahora, también la poca fe puede hacer estorbo para recibir revelación. La poca fe puede estorbarnos a nosotros. Y no vamos a ir ahí porque está un poquito largo el pasaje, pero les voy a parafrasear. Y esto, si lo quieren apuntar, está en Mateo 16, versículos 5 al 12. Y aquí pasa que Jesús le dice a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos dicen, oh, nos está diciendo esto porque no trajimos pan. Y Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿qué no vieron que yo multipliqué los panes? ¿Qué no vieron que yo multipliqué los peces? Que le di de comer a 5,000 hombres y que sobraron canasta. ¿Qué no vieron esto? ¿Por qué piensan que estoy hablando de los panes? Lo que Jesús estaba diciendo era que no se contaminaran con la misma acción, con el mismo pensamiento, con el mismo carácter, con la misma influencia de los escribas y fariseos, de los saduceos. Es lo que Jesús estaba diciendo. Pero por su falta de fe no pudieron recibir la revelación de esta palabra. A veces podemos venir a la iglesia y Dios nos habla y Dios nos está hablando, pero por la falta de fe no recibimos lo que Dios nos está diciendo. Vamos a pensar a nuestra forma de pensar, al lugar a la forma de pensar de Dios. Dios nos está corrigiendo, pero nosotros nuestra falta de fe lo tomamos y lo usamos de otra diferente manera, como le pasó a los discípulos. Entonces la falta de fe es un estorbo para recibir los misterios de Dios. No, el no tener fe es enemigo para ver la gloria de Dios.
necesitamos que tener fe. Mismo Santiago nos dice que tenemos, si estamos faltos de sabiduría, se la pidamos a Dios, que nos la da sin reproche y en abundancia, pero pidámosla con fe. Porque dice y nos compara que el que pide y no tiene fe es como aquella onda del mar que se mueve de un lado para el otro. Y dice, no piense que va a recibir nada de Dios. O sea que para recibir algo de Dios es necesario pedirlo con fe. Creer que Dios nos está escuchando. Creer que Dios va a proveer. Creer que Dios va a dar la sabiduría. Creer que Dios va a abrir el camino. Creer que Dios va a enderezar nuestros pasos. Creer que Dios va a trabajar con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestros problemas, con nuestra economía. Creer en Dios. Es necesario pedirle a Dios creyendo que Él va a hacer. Amén. La fe es importante para el caminar cristiano. Es más, es el vehículo, es el automóvil que nos va a llevar de gloria en gloria. Es la fe la que va a mover la mano de Dios. Es la fe. Por eso Hebreos habla un capítulo de la fe, diciendo todo lo que hicieron estos hombres de fe. Lo hicieron por la fe que tuvieron en Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿qué se refiere entonces Jesús al decir si tuviéramos fe como un grano de mostaza? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando nos dice que tengamos fe como un grano de mostaza? Porque ¿quién no quiere tener esta fe? Esta fe que mueva montañas. Esta fe que haga que los problemas, aunque estén ahí, se desaparezcan. ¿Quién no quiere tener esta fe? Yo la quiero tener. No sé si ustedes, ¿quién puede decir un amén que la quiera tener? Entonces vamos a ver lo que se refiere Jesús cuando dice que tuviéramos fe como un grano de mostaza. Vamos a ver a Mateo 13, versículo 31. Aquí Jesús está hablando del grano de mostaza otra vez. Vuelve a nombrar el grano de mostaza, pero ahora refiriéndose al reino de Dios. Vamos a leerlo. Dice, a otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Aquí está ese grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Primero, esta fe que es comparado al grano de mostaza, es necesario primero tomarla. Tienes que tomarla, pero no basta con solo tomarla, es necesario sembrarla. Tienes que sembrarla en el campo. ¿Qué es tu campo? Tu circunstancia. El problema que estamos pasando, la situación que estamos enfrentando. Es necesario sembrar esta fe para que pueda dar su fruto. Si tú tomas la fe, si tú tomas esta semilla y no la siembras, de nada te sirve. De nada te sirve guardar una semilla en el campo. De nada te sirve tener todas las semillas del mundo y nunca sembrarla. De nada sirve una semilla sin sembrar. Es necesario sembrar la semilla para que la semilla dé su fruto. Entonces es necesario sembrar nuestra fe en nuestra circunstancia. Y vamos a ver el versículo 32. Aquí habla de la fe de la semilla, el cual la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces tenemos que tener la fe como esta semilla. Esta semilla sabe que el momento que sea sembrada va a morir a lo externo, porque lo que lo está deteniendo a esta semilla es lo externo. Por eso la ven chiquita, porque lo externo lo está deteniendo. Pero el momento que sea sembrada esa semilla va a morir a lo externo, y lo que está dentro de ella va a salir y va a ser grande. Tenemos que sembrar la fe y morir a lo externo. Lo externo no tiene que motivarnos. La semilla no es identificada, no se identifica por lo externo, se identifica por lo que trae adentro. Nosotros no podemos identificarlo por lo externo, por nuestros problemas, por nuestras circunstancias. Tenemos que identificarnos por lo que tenemos adentro. Y nosotros adentro tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Creador del cielo y la tierra, tenemos al Hacedor de maravillas, tenemos al que levantó a los muertos, tenemos al Dios
Dios de dioses, al Dios poderoso, tenemos al Todopoderoso. Y eso es lo que nos identifica. No nos identifica nuestra circunstancia, no nos identifica la economía, ni los problemas que están pasando en el país, ni los terremotos, ni cualquier aflicción. Eso no nos identifica. Nos identifica la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es la fe que tiene este grano de mostaza, que sabe que cuando sea sembrada va a ser algo grande, que no se va a quedar chiquito, que de ella va a tener el poder para ayudar a procrear vida. ¿Por qué? Porque las dice ahí que las aves vienen y hacen nidos, y esos nidos son usados para poner huevecillos, y esos huevecillos procrean vida. Sabe esta semilla que va a ser usada para algo más grande, que lo chiquito que ella es no la define. Entonces nosotros no podemos ser definidos por lo que está sucediendo en nuestra vida. Tenemos que definirnos por lo grande que es Dios, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. No nos define nuestras debilidades, no nos define tu problema, tus ataduras. Te define el quien te quiera hacer libre. Amén, amén, amén. Hay unos datos de esta semilla que me gustan. Y dice que esa semilla en 4 o 5 semanas, esto es alrededor de un mes, dice que ya está arraigada a la tierra y es difícil de quitarse. Y dice que sus hojas ya cubrieron la tierra. Significa que esta semilla se produce rápidamente. ¿Quieres que tu situación se acelere? Siembra fe. Porque la fe va a acelerar tu situación. La fe va a acelerar lo que estás pasando. No siembras fe, vas a seguir teniendo ese mismo problema. Sigues enfocándote en tu circunstancia, vas a seguir cargando con esta circunstancia. Pero al momento que siembres la fe, empieza a mover la mano de Dios hacia tu vida. Amén. Otra de las cosas, otro de los datos que me gusta es que esta semilla, dependiendo del ambiente, crece de 6 pies a 30 pies de alto, dependiendo del ambiente, y crece igual de lo ancho. Si crece 6 pies de alto, crece 6 pies de ancho. Si crece 30 pies de alto, crece 30 pies de ancho. Entonces, cuando yo veía esto y decía, ¿en qué ambiente estoy sembrando mi fe? Ahora yo te pregunto, ¿en qué ambiente estás sembrando tu fe? ¿En el ambiente de lo que te dicen los doctores? ¿En el ambiente que todos los demás te dicen? ¿Qué es tu ambiente? Porque yo te voy a decir el mejor ambiente para crecer tu fe: en la presencia de Dios. Amén. Ese tiene que ser nuestro ambiente. Ese tiene que ser el ambiente donde nosotros crezcamos nuestra fe, porque ahí va a creer a su máximo. Si vamos a creer, sembrar nuestra semilla y el ambiente va a estar rodeado de negatividad, tu semilla, tu fruto va a permanecerse chiquito. Tiene que ser tu ambiente la presencia de Dios. Di conmigo, mi ambiente tiene que ser la presencia de Dios. Amén, amén. Ahora vamos para atrás a esta historia, pero ahora vamos a Marcos 9. La misma historia, pero ahora es Marcos narrándola. Marcos 9, versículo 14. Y veamos cómo el ambiente empieza a involucrarse en los discípulos y empieza a mover su fe. Veamos cómo esto causa que los discípulos titubeen en su fe. Dice el versículo 14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, cuando llegó Jesús venía bajando del monte de transfiguración. Jesús se acababa de ser transfigurado y venían con él Juan, Pedro y Jacobo. Ellos venían con él y llegaron a donde estaban los otros discípulos. Entonces cuando llegaron, vieron que había más gente. Entonces dice, cuando llegaron los otros discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea, estaban peleando, estaban discutiendo con ellos. Ellos estaban ahí discutiendo, los escribas con los discípulos. Y decía, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, maestro, traje a mi hijo
de la multitud y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echen fuera y no pudieron. Entonces vemos aquí el problema. El problema es que los discípulos no pudieron. Ahora yo quiero que veamos algo. Jesús ya les había dado la autoridad a los discípulos de echar fuera demonios. Antes de esto no era principio para ellos, no era algo nuevo para ellos. Jesús les había dado la autoridad y los mandó a los 12 alrededor de las ovejas de Israel a predicar, echar fuera demonios, a sanar a los enfermos y a resucitar a los muertos. Jesús les había dado ya la autoridad. Esto no era algo nuevo. Entonces yo me imagino que cuando vienen, ellos tienen esta fe porque ya han vivido esto. Pero ¿cuántos saben que a veces nuestra fe tiene que ser probada? Entonces empiezan ellos y no pueden. Y me imagino que empieza alguien a decir algo y otro a decir otra cosa. Y de repente les preguntan y esto, y se empieza a crear un ambiente de incredulidad. Entonces ellos empiezan a dudar. Ellos no se mantenieron firmes en lo que ya una vez Dios les había dado, que era la autoridad de echar fuera demonios. Ellos empiezan a dudar. Entonces se crea este ambiente. Y mira lo que Jesús respondió. Luego cuando dice en el versículo 19, dice: y respondió y él les dijo: oh generación incrédula. En Mateo dice incrédula y perversa. Perversa es alguien que está pronto de hacer algo malo. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres desagradar a Dios? Habla sin fe. Eso es perversidad. Hablar sin fe es perversidad, porque sin fe no vas a agradar a Dios. Y lo que los demonios quieren es que hablemos negativamente, hablemos, que nuestro vocabulario sea negativo, y eso va a traer incredulidad. Entonces Jesús responde y dice esto: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Ahora este ambiente se empezó a llenar de una incredulidad. Había un espíritu de incredulidad alrededor de ellos que estaba creando este ambiente de incredulidad. Vemos que el Padre también traía esto, porque cuando Jesús en el versículo 23 le dice, Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree todo le es posible. Mira lo que dijo el Padre. El versículo 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y él quería creer porque la presencia de Jesús estaba ahí. Por eso quería creer. Es como cuando nosotros venimos a la iglesia y te está hablando la palabra y tú quieres creer porque está la presencia de Dios ahí, pero hay un espíritu de incredulidad influyéndote, y hay gente que se sale con esa misma incredulidad porque quieren creer, porque sienten la presencia de Dios, pero hay algo influenciando la vida que no deja que completamente crean. Por eso él le dijo: quiero creer, creo, pero ayuda mi incredulidad. Versículo 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. Este espíritu era el que estaba influenciando el ambiente, porque no quería ser echado fuera. Ahora Jesús dijo: espíritu mudo. Este espíritu trata de enmudecer tu lenguaje de fe, porque él sabe que si enmudece tu lenguaje de fe, él va a seguir haciendo lo que él quiere. Porque él sabe que si tú tienes fe, tú vas a decir: hasta aquí basta y hasta aquí basta. Pero este espíritu mudo siguió influenciando a la gente que podía primero, que era no a los discípulos, a los otros, pero para después checar a los discípulos. Hay veces que a lo mejor tú tienes fe, pero el espíritu va a usar a otra gente que no tiene fe para después influenciarte a ti, a que tú pierdas la fe. Por eso hay que tener cuidado lo que escuchemos. Por eso hay que tener cuidado con lo que vengan y nos digan. No tenemos que creer todo lo que nos digan. Si no está alineado a la palabra, no podemos creerlo. Si no está alineado a quién es Cristo, no podemos dejar que entre a nosotros, porque entonces eso va a hacer que mueva nuestra fe. Y lo que quiere hacer es enmudecernos.
que enmudezcamos en el lenguaje de la fe y empezamos a hablar negativamente. Sí, tienes razón. Sí, de verdad no creo salir de esta. Sí, tienes razón, no, ya, mejor ya me resigné. No. Si Dios todavía me tiene aquí es porque tiene un plan para mi vida. Si Dios todavía está conmigo, Dios va a proveer. Hay que tener fe en lo que dice la palabra. Amén. Amén. Ahora también dice espíritu sordo. Sabemos que dice la palabra en Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Está hablando de Israel. ¿Acaso Israel no ha oído? No ha oído. Si los profetas hablaron, Dios mandó a gente que les hablara, pero ellos no creyeron. Entonces sí, la fe viene por el oír, y sí, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero viene por oír con los oídos espirituales. Amén. Porque tú puedes ir allá a hablarle a alguien de Cristo y ellos no pueden creer, se van, te llaman loco, porque están oyendo solamente con los oídos naturales. Pero de repente viene uno necesitado, que viene hambriento, y de repente su espíritu está abierto, y tú le das la palabra y ese cree, porque sus oídos están abiertos, sus oídos espirituales están abiertos. Sí va a venir la fe, pero tiene que ser con nuestro oído espiritual. Tenemos que venir a la iglesia con nuestro oído espiritual abierto, no solamente oír de un oído natural, como me decía mi papá, te entra por un oído y te sale por el otro. No sé si a alguien le decían así. Pero tiene que ser con nuestro oído espiritual, para que entre y penetre a nuestro corazón, para que penetre a nuestro espíritu y haga un cambio, que la fe venga y haga su trabajo en nuestra vida. Tiene que ser con nuestros oídos espirituales, que tenemos que oír la palabra de Dios. Entonces este espíritu sordo, aunque los que estaban alrededor oían, porque me imagino que los discípulos cuando estaban discutiendo era porque discutían algo bueno, ¿no? Discutían que sí se podía sacar este demonio. Pero los que estaban oyendo, pero no oían con los oídos espirituales, lo que hablaban era negatividad, porque sus oídos espirituales estaban sordos. Y es lo que este espíritu quiere venir a hacer, que nuestro espíritu, nuestro oído espiritual esté sordo, que no oigamos la palabra, que no penetre la palabra. Por eso hay gente que viene, oye la palabra, sale y sigue siendo la misma persona. La palabra no le hace efecto. No es que la palabra no trabaje, la palabra dice que la palabra es suficiente y es eficaz, pero tiene que entrar al oído espiritual para que pueda hacer su trabajo. Amén. Pero en el nombre de Jesús, hoy le decimos a todo espíritu mudo y sordo, fuera de nuestra casa, fuera de nuestra vida, fuera de nuestro espíritu, fuera de nuestras circunstancias. Hoy decidimos abrir nuestro espíritu, nuestro oído espiritual. ¿Quién decide abrir su oído espiritual hoy? Dice, Señor, háblame, estoy abriendo mi espíritu, mi oído espiritual para oír tu palabra. Amén, amén. Ahora, ¿cómo vamos a vencer estos espíritus? ¿Cómo vamos a vencer estos espíritus que vienen a enmudecernos y a hacernos sordos? Porque esto es lo que vienen a hacer primero. Quieren enmudecerte. Quieren cerrar nuestro oído espiritual. Dice el versículo 29 ahí en Marcos 9, versículo 29. Dice, Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es necesario vivir una vida con oración y ayuno, porque lo primero que hacen los demonios es sacarte de tu oración, traer cansancio a tu vida, hacerte ocupado por todas las cosas menos con la oración y con el ayuno. Cuando empiezan los demonios a hacer eso, ¿saben lo que sigue? Te vienen a cerrar el oído espiritual. Te vienen a cerrar la boca para que no hables con fe.
Entonces empezamos a desviar nuestra mirada de Jesús y empezamos a enfocar nuestra mirada en las situaciones, en las circunstancias, en los problemas, y después nos hundimos. Entonces es necesario que nuestro ambiente sea la presencia de Dios con el ayuno y la oración. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo Jesús? Es necesario vivir una vida arraigados al ayuno y a la oración. Y si tú te has descuidado en esa cosa, en la oración, en el ayuno, hoy el Espíritu te dice, abre tu oído espiritual, escucha lo que el Espíritu te dice. Regresa, yo te doy las fuerzas. No estás solo. En la presencia de Dios vas a sentir la restauración para tu alma. Vas a sentir las nuevas fuerzas. Vas a sentir el vigor para hacer lo que Dios te está mandando. Fuera de la presencia de Dios, te lo aseguro que te vas a cansar y te vas a alejar poco a poco, hasta el punto que te vas a hundir. Esta es la palabra de Dios esta mañana. Amén. Ahora yo quiero hacer un llamado.